En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La segunda presidencia de Donald Trump está desvelando una deriva autocrática que es más que preocupante. Se manifiesta, por ejemplo, a través de su uso más extensivo y prácticamente ilimitado del poder ejecutivo. Especialmente lo estamos pudiendo comprobar en lo relativo, por un lado, a la desobediencia en los tribunales respecto de cuestiones como la guerra arancelaria, pero por otro, y especialmente por su gestión en la disidencia interna. Me refiero a su cruzada contra la inmigración. Las acciones y declaraciones que ilustran esta tendencia ponen en tela de juicio los principios fundamentales de la República Federal de los Estados Unidos y los equilibrios institucionales que la sustentan. El núcleo de esa iniciativa actual de Trump se centra en la inmigración, en las redadas en su contra, con una retórica que demoniza a quienes no están en situación legal, que califica por extensión y de forma generalizada como asesinos, que incluso se plantea a quienes no tienen papeles mandar a Guantánamo sin discriminar sobre su peligrosidad y que sirve además de justificación para medidas extremas y a menudo inconstitucionales. De hecho, se puede ver perfectamente en la militarización de la respuesta a las protestas que se han producido en California con las tremendas actuaciones indiscriminadas de ICE. Es un ejemplo paradigmático de esta deriva. Se han desplegado nada menos que 4.000 soldados de la Guardia Nacional sin haberse pedido, pero incluso se han mandado 700 marines, que obviamente, como cualquier militar de élite, no está preparado para operar en el mantenimiento del orden civil. Ningún país serio manda a ese tipo de militares a controlar la situación en la sociedad civil, porque puede dar lugar a males mucho mayores. Es una extralimitación clara de la autoridad federal, especialmente porque, como decíamos, el gobernador de ese estado, el de California, Gavin Newsom, no lo solicitó. De hecho, el propio Newsom ha terminado presentando una demanda judicial en la que acusa a la administración Trump de violar la 10ª enmienda de la Constitución, que reserva a los estados las competencias que no están delegadas explícitamente al gobierno federal. También incumple otra ley de procedimiento administrativo e incluso una ley del siglo XIX, Posse Comitatus, que prohíbe el uso de tropas federales para mantener el orden civil, salvo excepciones muy contadas que además no han sido invocadas en su orden ejecutiva por Trump. Le gusta, parece, incumplir la ley. La intervención de Trump en California va más allá de la simple represión de las protestas. Es un ataque directo, evidente, al poder, a la soberanía, a las capacidades de los gobernadores sobre sus propios estados. Esa interpretación laxa, amplia de Trump de los poderes presidenciales está en línea, por otro lado, con lo que siempre viene defendiendo, esa teoría de un ejecutivo unitario que busca un control casi absoluto del gobierno y que se extiende ahora mismo incluso un paso más allá, a cuestionar la autonomía de los estados. Incluso hemos escuchado a Trump animar a los responsables de controlar la situación que están por debajo de él a detener al propio gobernador del estado de California. Y eso, dice Newsom, el afectado por esas declaraciones, es un paso inconfundible hacia líneas que ningún país democrático ha de cruzar. Una amenaza lanzada por un presidente en ejercicio contra un gobernador en ejercicio, ambos elegidos democráticamente y ambos en una situación en la que evidentemente no hay ningún peligro para la estabilidad del Estado, salvo el que se está generando desde la Casa Blanca, es una clara muestra, una más, del desprecio por la separación de poderes y la estructura federal de Estados Unidos que socava la independencia de los poderes estatales, que crea un precedente peligroso y que vuelve a romper esa capacidad de check and balance que tiene la democracia estadounidense. California, recordemos, es el estado con un PIB más elevado, además votante demócrata. Es un objetivo prioritario, parece, para la administración Trump, que busca dar ejemplo con un tratamiento verdaderamente autoritario contra ese Estado federado del Pacífico. La amenaza de retirar subvenciones federales a las universidades de California vuelve a ser un indicio de cómo Trump quiere utilizar el poder federal para doblegar la resistencia de cualquier tipo contra su administración. Una deriva autocrática de Trump
que se muestra especialmente en su persistente intento de politizar el ejército, de convertirlo en una herramienta al servicio de su gestión política y no de una herramienta de todos los estadounidenses. Incluso en un meeting en la principal base militar de Estados Unidos, en Fort Bragg, en Carolina del Norte, a la que ha cambiado el nombre recientemente, ha presumido de cómo está politizando el ejército. Ha dicho que, aunque el ejército debe ser una institución neutral y al servicio de la Constitución, él lo va a utilizar. Él lo va a utilizar como herramienta al servicio personal. No le importa reconocer que lo expresa sin tapujos, que tiene ambición de convertir al ejército estadounidense de todo el país en el suyo propio. Eso son palabras textuales, eso no son interpretaciones. Esa retórica belicista, incendiaria, de aniquilar a los enemigos, de dar las mejores armas a los soldados, de eliminar supuestas ideologías que están en la calle y que luchan contra él, de restaurar el espíritu guerrero de su ejército. ¿Contra quién? Contra los ciudadanos, contra la sociedad civil de Estados Unidos. Además, mezclada con argumentos populistas, hablando de que sin las victorias militares de Estados Unidos todos hablarían alemán o japonés, que puede ser verdad en contexto, pero desde luego no es verdad respecto del uso de marines para sofocar unos disturbios que se mantenían dentro de un cierto control en California y que si se exacerban es por precisamente la presencia indiscriminada de militares intentando controlarlos de una manera absolutamente politizada. Las acciones de Trump, camufladas bajo ese pretexto del conflicto migratorio, apuntan a un objetivo político más amplio, que es provocar una emergencia nacional en los estados de mayoría demócrata, una emergencia nacional que si la lleváramos al extremo, además de hacer ver al electorado global cómo, gracias a su extensión del ejército hacia esos estados, se soluciona una situación que en realidad ha creado él, con lo que le quitaría argumentos electorales a los demócratas, pero es que incluso, llevado al extremo, los observadores argumentan si hay emergencias nacionales en los estados demócratas cuando sean las elecciones midterm a los 2 años de mandato de Donald Trump, esos estados no votarían. Con lo cual, la eficacia de todas esas medidas sería de un uso claramente político para sacar réditos, para asegurar una mayoría de nuevo en las elecciones de mitad de término, porque la emergencia nacional no terminaría hasta que el cuasi omnímodo poder que está ejerciendo Donald Trump decidiera que ya se vive de forma tranquila en esos estados. En cualquier caso, vuelven a ser pasos que ponen en tela de juicio la democracia ejercida con equilibrios y contrapesos, la división de poderes. No hay más que recordar que el mejor matemático del siglo XX, Kurt Gödel, cuando juraba su ciudadanía estadounidense en el siglo XX, ya le decía al juez, hay herramientas que pueden llevar a Estados Unidos a ser una autocracia, y parece que Trump lo ha tomado muy en cuenta y lo está llevando a cabo. Vamos a hacer una parada, a la vuelta a titulares con Pablo Iannone. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. La comarca de Las Vegas y Alcarria madrileña, tierras de bodegas e historia. Descúbrelas a través de sus paisajes únicos, rutas y valles bañados por ríos, bodegas y patrimonio. Enclaves rurales, desconocidos de nuestra región, con museos únicos como Casa Cueva en Tielmes, el Museo de la Molinería en Morata de Tajuña o el Museo Etnográfico La Posada en Chinchón. Y si buscas entornos naturales, la comarca de Las Vegas y Alcarria te ofrece rutas como Los Cortados en Titulcia, la senda ecológica del Tajo en Villamanrique de Tajo o visitas a las huertas de Fuentidueña de Tajo o Carabaña. Madden Rural, el Madrid que no te esperas. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Me gustaría obtener un certificado. ¿Sabe que este trámite puede hacerse online? Solo descargue nuestra app en su móvil. Le pedirá una doble autentificación. Después recibirá un código SMS con una notificación push y listo. ¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Comenzamos el repaso de la información internacional de la jornada en forma de titulares con Pablo Llanone. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Sigue la violencia en Gaza y además entre conflictos diplomáticos. Mientras los ataques israelíes se mantienen y siguen aumentando las víctimas civiles en la Franja de Gaza, varios miembros de la Flotilla de la Libertad están detenidos a la espera de deportación. Entre ellos se encuentra una eurodiputada francesa de origen palestino. Entre tanto, continúa el viaje a Israel de Javier Milei. El presidente argentino se entrevista con familiares de los rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y pronuncia un discurso en el Parlamento israelí en la segunda jornada de su visita. Cambiamos el foco, cambiamos de continente y nos vamos hasta esa nueva jornada turbulenta en California. Llega después de que las autoridades locales decretasen toque de queda nocturno para evitar que aumenten las protestas contra las redadas migratorias del gobierno de Donald Trump, que ha enviado a miles de militares a la zona y ha amenazado con invocar la ley de insurrección. De vuelta a Europa, hablamos del conflicto en Ucrania porque Rusia continúa intensificando sus ataques sobre este país. Al menos 2 personas han muerto y otras 60 han resultado heridas en un nuevo ataque con drones lanzado anoche por las fuerzas rusas contra la ciudad de Kharkov. Es parte de esa respuesta que prometió Putin tras la operación Telaraña en territorio ruso. Seguimos en la zona, pero con otro asunto, porque Polonia vive las consecuencias políticas de la victoria del candidato euroescéptico en sus elecciones presidenciales. Por ello, el gobierno de coalición de Polonia, encabezado por el primer ministro liberal Donald Tusk, se somete a una moción de confianza en la Cámara Baja de la Asamblea Nacional, en la cual tiene mayoría, y después de que su candidato perdiese la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Karol Naprovsky. Crece la presión contra el programa nuclear iraní. La Junta de Gobernadores del OIEA tiene previsto debatir y posiblemente votar hoy una resolución en la condena a Irán por incumplir sus obligaciones de controles nucleares. Sucede en medio de las negociaciones entre Teherán y Washington que, según Donald Trump, no presentan buenos augurios. No lo sé, sí, lo pensé, pero cada vez tengo menos confianza. Parece que se están retrasando y me parece una pena, pero ahora tengo menos confianza que hace un par de meses. ¿Les pasó algo? Pero tengo mucha menos confianza en que se llegue a un acuerdo. Y tercera jornada de esa cumbre de Naciones Unidas sobre los océanos que se desarrolla en Francia, en Niza. Cita en la que se impulsa que el máximo de países posibles se sumen al acuerdo sobre la diversidad biológica marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional, ya que debe ser ratificado por al menos 60 para poder entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2026. Ampliamos ahora y durante los próximos minutos las informaciones más relevantes del ámbito geopolítico. Comenzamos con la militarización de la respuesta a las protestas contra las redadas migratorias en Los Ángeles, un ejemplo paradigmático de la deriva institucional que se está viviendo en Estados Unidos con administraciones enfrentadas. Hay que recordar que Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en California después de marines, militares en activo, no entrenado para operaciones para el mantenimiento del orden civil, y que todo esto está exacerbando la tensión, una situación que nos amplía ya Ángeles Lozano. La tensión institucional se dispara en Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de tropas federales en Los Ángeles, una medida que el gobernador de California califica de ilegal y un ataque a la soberanía estatal. El presidente Trump ha escalado la confrontación con el estado de California al ordenar el despliegue de 4.000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines en la ciudad. La medida busca reprimir las protestas contra las recientes redadas a inmigrantes.
militares, que según todas las fuentes movilizaron a unos pocos miles de manifestantes. Una medida llamativa teniendo en cuenta que los militares desplegados no están entrenados para tareas de mantenimiento del orden civil. El gobernador de California, Gavin Newsom, demócrata, ha optado por luchar contra esa medida de la Casa Blanca a través de los tribunales. Su demanda acusa a la administración Trump de violar la 10ª enmienda de la Constitución, que reserva las competencias no federales a los estados, y la Ley de Procedimiento Administrativo de 1946. Newsom también sostiene que la acción de Trump está a punto de violar, o ya lo habría hecho, la Ley Posse Comitatus de 1878, la cual prohíbe el uso de tropas federales en labores de orden público, salvo excepciones no invocadas por el presidente. Y es que la orden ejecutiva de Trump solo ha echado más leña al fuego. No especifica la ciudad de Los Ángeles y ante la desproporcionada respuesta federal, las manifestaciones se han extendido a una veintena de ciudades, incrementando el riesgo de escalada y potencialmente justificando una futura invocación de la ley de insurrección. Parece que lo que se busca por parte del inquilino de la Casa Blanca es desafiar la soberanía de los gobernadores, quiere tenerlos controlados, lo ha hecho incluso amenazando con arrestar al propio Gavin Newsom, quien no se ha mordido la lengua y ha dicho que esto supondría un paso inconfundible hacia una línea de autocracia, de dictadura que Estados Unidos no puede cruzar como nación. Tenemos que recordar también, por dar contexto, que California es un objetivo prioritario para Trump porque es el estado, por un lado, más cercano a los demócratas, uno de los estados bandera de los demócratas, pero es que además es económicamente muy poderoso, no en vano. Si fuera independiente sería la cuarta economía del mundo, muy cerca de Alemania, la tercera, más de $4 billones de PIB. Y en este caso, pues la Fiscalía subraya que la Casa Blanca pisotea la soberanía del Estado de tal manera que tampoco estarían desde el Departamento de Justicia muy por la labor de secundar los postulados de Trump. En medio de esta beligerancia tremenda, por otro lado, vemos como la tecnología no para. Tanto es así que dentro de las investigaciones y los avances para el combate, que sabemos está a la orden del día, el ir incorporando la tecnología a la lucha armada, pues los aviones se están preparando para comprobar las capacidades de la inteligencia artificial en combate, incorporándola incluso a elementos tan relevantes y que marcan la superioridad de un ejército sobre otro, como es un caza. Sobre la lucha aérea y su aplicación de la inteligencia artificial nos cuenta Eva Villanueva. La compañía sueca Saab y la empresa emergente de defensa alemana Helsing han llevado a cabo pruebas de combate entre un avión Gripen E pilotado por inteligencia artificial contra un piloto de combate real. Un ejercicio que supone dar un paso adelante en los esfuerzos europeos para mejorar su autonomía y capacidad de defensa. Según el comunicado de estas compañías, se trata del primer caso, al menos que se haya hecho público, de IA probada en un avión de guerra. Con él se ha anunciado la finalización con éxito de los 3 primeros vuelos en los que se ha integrado ese agente de inteligencia artificial Centaur de Helsing en un caza, como decíamos, Gripen E, como parte del proyecto Beyond de Saab, y en el último de los cuales se enfrentó al agente de IA contra un avión de combate Gripen D operado por humanos. Según las compañías, son vuelos que suponen un avance significativo en la incorporación de capacidades de IA a los aviones de militares, pero que también son una prueba más de la capacidad sin igual del Gripen E para actualizar rápidamente el software sin descuidar los requisitos de seguridad. Financiado por el gobierno sueco, el ensayo no ha sido concluyente en cuanto a si el Top Gun humano o el enemigo impulsado por IA tuvieron mejor desempeño, pero resalta un enfoque creciente en la integración de la inteligencia artificial y autonomía en los sistemas de combate. Una prueba que se produce mientras Saab está explorando conceptos para la próxima generación de aviones de combate que se espera que combinen aviones tripulados y no tripulados en el marco del futuro estudio de combate aéreo KFS de Suecia. Y todo mientras, según recoge Reuters, Suecia no ha decidido si seguirá adelante con su propio avión de combate independiente como sucesor del Gripen de fabricación nacional de Saab.
Seguro que tienen desde Varsovia los ojos puestos en todos estos avances porque, no sé si lo saben, pero Polonia es el país de la OTAN que más invierte en defensa. Pero es que además también está viviendo una situación compleja en lo político porque los cambios en este ámbito, cuando suponen cohabitación de un jefe de Estado con un jefe de gobierno de distinto signo, se adivinan complicados. Eso es justo lo que está sucediendo en ese país, en Polonia, después de la victoria del candidato euroescéptico para el puesto de presidente de la nación. De hecho, en este preciso momento se lleva a cabo la votación sobre la moción de censura, moción de confianza, mejor dicho, a la que se ha sometido voluntariamente el primer ministro Donald Tusk. Pablo, cuéntanos. Como señalabas, Rafa, esta moción ha sido impulsada por el propio Tusk después de la derrota de su candidato a la presidencia en las elecciones de hace varias semanas. Tusk confiaba en que la salida del anterior jefe de Estado, Andrzej Duda, permitiese desbloquear las políticas reformistas que Tusk lleva 2 años tratando de sacar adelante sin éxito por el poder de veto del presidente. Sin embargo, la victoria presidencial del candidato euroescéptico y miembro del mismo partido de Duda, Karol Nawrocki, ha llevado a Tusk a proponer una moción de confianza como una manera de medir la temperatura de un Congreso en el que supuestamente tiene la mayoría, asunto al que ha aludido hoy el primer ministro en su discurso ante la Cámara antes de las votaciones. Ha advertido de que entre sus propuestas en esta nueva etapa que se abre se encuentran la de reformar el sistema judicial para seguir creando una democracia fuerte. Eso sí, advierte de que no tiene grandes expectativas sobre la disposición del presidente a cooperar con su coalición. En caso de que las votaciones salgan adelante, estos esfuerzos reformistas podrían peligrar, igual que los que Tusk ha tratado de impulsar desde que formó gobierno en 2023. Lo que no peligrará en un principio será el crecimiento económico del país, que según algunos analistas es independiente de la postura ideológica del gobierno. Adolfo Alustiza es CEO en Sirena Invest. Es la que más va a crecer este año de la Europa de los 27. Probablemente esté en el 3,6. Es que iba creciendo de manera ininterrumpida desde 2005 que entró en la Unión Europea. ¿Y por qué? Primero porque tiene unas reglas de juego que se pusieron cuando cayó el régimen comunista, vino el Fondo Monetario Internacional, puso unas reglas de juego y eso ninguno lo discute, o sea, ningún partido lo discute, que es lo interesante, ¿no? Por eso, aunque lógicamente hay diferencias más ideológicas o más de tema cultural, digamos que en los temas económicos, da igual qué gobierno esté en los últimos 15 años, que no afecta a la economía, y eso es lo interesante, ¿no? Polonia cerró el ejercicio de 2024 con un PIB de más de 800.000 millones de euros. Le supuso un crecimiento de más del 3% respecto al año anterior. Un dato del que, por cierto, Tusk se ha jactado en su discurso ante la Cámara y que ha relacionado con su mandato. Sin embargo, como decía Adolfo Alustiza, este crecimiento no ha sido un caso aislado, ya que, según diversos medidores económicos, desde la caída de la Unión Soviética, su impulso ha sido constante y positivo, a excepción del año del COVID. Polonia, por cierto, ya se lo hemos contado, pero es que es necesario destacarlo, es el mejor ejemplo, es el alumno aplicado en inversión en defensa. Como referencia para otros socios de la Alianza Atlántica, pone la meta verdaderamente exigente, muy alta. Es el socio de la Alianza que más gasta, por encima del 4% de su PIB, algo muy destacado en un momento en el que la OTAN no para de tensar su lenguaje belicista, y un hecho que, por cierto, también nos da lugar a otra preocupación, porque puede traer conflictos diplomáticos con rivales de verdadero calado. Eva Villanueva. La Embajada de China en Reino Unido ha sido quien ha elevado la voz para mostrar su firme oposición a los planes de la OTAN de incrementar su peso en Asia-Pacífico bajo el paraguas de la amenaza que supone el gigante asiático. El portavoz, precisamente desde Londres, ha rechazado y rechaza la difamación y uso como chivo expiatorio de China por parte de la alianza, a tenor de las palabras del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre las actividades militares de Pekín. Tras esa denuncia, ha instado a la OTAN a corregir su percepción errónea sobre China y dejar de difundir ansiedad por la seguridad o usar a China como excusa para su continua acumulación militar y perturbación, dice, de la seguridad global y regional. Críticas, por tanto, a la estrategia de la OTAN, al argumentario que defiende Rutte, apenas horas después de que este lunes Mark Rutte participase en un evento de Chatham House en Londres, en la que una vez más volvía a alinear a Pekín, Moscú y Pyongyang
y elevando la preocupación sobre todos ellos. Decía que China, en cooperación con Rusia, Corea del Norte e Irán, está modernizando y expandiendo su ejército a un ritmo vertiginoso. Un de nuevo intercambio diplomático, al menos en la oratoria, que pone de relieve las tensiones continuas entre China y la alianza respecto al desarrollo militar y las preocupaciones de seguridad. Por cierto que tenemos balance en este caso sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, balance sesgado, como es lógico en todas las guerras. Tenemos cifras que nos llegan desde Ucrania, desde su ejército, que quiere poner sobre la mesa las bajas que ha tenido el ejército ruso desde el inicio de la invasión en febrero del 22. Dice que en este caso son alrededor de 999.200, casi 1 millón de víctimas mortales, con una pérdida de 11.000 carros de combate, 416 aviones. En cualquier caso, sabemos que la verdad es la víctima, la primera de los conflictos. En cualquier caso, nos sirve como piedra de toque para ver cómo es el balance de las pérdidas rusas en este conflicto, al menos según la versión ucraniana. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Ahora queremos destacar, como es habitual, precisamente cómo la información y la forma de contarnos el devenir de las noticias geopolíticas depende en gran medida del sesgo de los países, del sesgo de los medios en cuestión. Es un elemento fundamental para nosotros y lo hacemos en cada una de nuestras ediciones, en ese repaso de cabeceras internacionales, en el que hoy comenzamos con el Washington Post, que nos cuenta que los aliados de Israel imponen sanciones a ministros israelíes por la violencia que está sucediendo en Cisjordania. Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega han asegurado que estaban tomando medidas contra los ministros de extrema derecha Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir. Son definidos por The Washington Post como líderes colonos ultranacionalistas y miembros clave del inestable gobierno de coalición del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Visión de un rotativo desde Estados Unidos. Otro periódico destacado en este caso de las Islas Británicas, The Guardian, también indaga en sus perfiles como dos pilares fundamentales de ese gobierno en el alambre de Benjamin Netanyahu. Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, cree que los judíos tienen un derecho divino a toda la tierra que conformó el Israel bíblico, asegura The Guardian. El compromiso de expandir el área controlada por los judíos israelíes, tanto de facto como mediante la anexión legal, según The Guardian, impregnan la vida personal y política de Smotrich. Mientras, Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad, fue condenado a los 30 por incitación al racismo y apoyo a una organización terrorista, destaca The Guardian. Estas condenas no le impidieron ejercer la abogacía y especializarse en la representación de israelíes judíos acusados de delitos relacionados con el terrorismo. Ahora, The Guardian destaca que controla las fuerzas policiales que lo arrestaron y las cárceles donde estuvo recluido. Mientras, de vuelta a Estados Unidos, otro medio, en este caso Fox News, se hace eco de las palabras de los criticados en redes sociales y nos cuenta que Israel se opone a que naciones extranjeras sancionen a sus funcionarios. El ministro de Exteriores israelí Ben-Gvir ha declarado por X que mientras los países coloniales europeos fantasean con que los judíos seguimos siendo sus súbditos, las calles de sus famosas ciudades están siendo tomadas por el Islam radical. Pero su campaña, prosigue el ministro de Exteriores, esta campaña de apaciguamiento para los terroristas de Hamas no los salvará. Cuando finalmente despierten, asegura, será demasiado tarde. Seguimos con rotativo, en este caso del propio Israel, en este caso el Times of Israel, que informa de que la administración Trump condena las sanciones europeas contra Smotrich y Ben-Gvir. En sus palabras, de la administración Trump, son sanciones extremadamente inútiles. Así lo ha dicho Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado, que ha declarado que esto no nos acercará en nada a un alto el fuego en Gaza. Deberían centrarse, dice, en el verdadero culpable, que es Hamas. El Departamento de Estado, además, está preocupado por cualquier medida que aísle aún más a Israel de la comunidad internacional. Seguimos con Israel, pero con otro asunto, porque Greta Thunberg, lo saben, ha sido deportada de Israel a Suecia, y Fox News nos cuenta que el suceso ha tenido lugar después de que las fuerzas de Israel confiscasen a la activista su
denomina así yate de selfies con destino a Gaza. Yate de selfies fueron justo las palabras que empleó Jerusalén para criticar la flotilla de la libertad de Thunberg y que Fox News emplea tanto en su titular como en su entradilla. Además, el medio informa de que Israel desestimó el acto de Thunberg tratando de llevar ayuda humanitaria a Gaza como un truco publicitario. Seguimos en Estados Unidos y con su prensa enfocada en los asuntos internacionales, pero cambiando el foco, porque nos cuenta que la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, es condenada a prisión. Con este fallo, la expresidenta, definida por Washington Post como polarizadora y una de las políticas más influyentes del país, ha sido inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida. El fallo, nos cuenta Washington Post, supone un duro golpe para la mujer que ha personificado el poderoso movimiento peronista del país y ha dominado la sociedad argentina durante 2 décadas. Además, el rotativo nos hace un breve repaso de su trayectoria. Recordemos que gobernó Argentina de 2007 a 2015, sucediendo a su esposo Néstor Kirchner, y posteriormente ejerció como vicepresidenta hasta la elección de 2023 del libertario Javier Milei. Kirchner, jefa del izquierdista Partido Justicialista, que es la principal oposición al gobierno derechista de Milei, rechazó las acusaciones en su contra y acusó al gobierno de perseguir a la oposición. Terminamos en Extremo Oriente, en el Océano Pacífico, porque allí el periódico nipón The Japan Times nos cuenta que 2 portaaviones chinos están realizando ejercicios simultáneos en el Pacífico y que es la primera vez que esto sucede. Pekín confirmó el martes por la noche que los 2 portaaviones, el Shandong y el Liaoning, habían realizado el entrenamiento para probar las capacidades de sus fuerzas en la defensa en alta mar y en operaciones conjuntas. Para el medio nipón, Beijing continúa destacando su creciente destreza militar cada vez más lejos de sus costas. El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Con casi 800 años de historia, la Universidad de Valladolid ha formado a miles de personas. Hoy sigue mirando al futuro. Más de 70 grados y dobles grados. Visión internacional. Formación integral de las personas. Un lugar donde descubrir quién eres. Y llegar a ser quien quieres ser. Universidad de Valladolid. Lo que somos. Lo que serás. uva.es. McDonald's Resorts. Tus resorts de lujo en la Costa del Sol, en la playa o en la montaña. Con todas las comodidades de un hotel, pero con tu propio apartamento con piscinas climatizadas, jacuzzi y sauna. No solo alojamiento, ofrecemos experiencias. Consigue tu descuento usando el código MAC25 a través del teléfono 67 1 43 42 44 o en el mail reservas@mcdonald-resorts.es. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sabemos que Groenlandia es una obsesión para Donald Trump, una de tantas, pero está verdaderamente recurrente. No desaprovecha oportunidad para dejar claro que necesita controlar ese territorio,
deja siempre, fiel a su estilo, amenazas veladas sobre la forma de lograrlo, pero además sabemos la situación de la propia Groenlandia es compleja, tampoco parece que haya grandes potencias decididas a defenderla, con lo que su situación es todavía más complicada. Sabemos que el Ártico geopolítica, geoestratégicamente es muy complejo también, y por eso queremos retomar el asunto y ver cómo está ahora mismo el panorama. Lo hacemos con Alfredo Rodríguez Gómez, profesor de Relaciones Internacionales de UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. Alfredo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado de estar con vosotros. Un placer tenerte aquí de nuevo. ¿Cómo sigue la presión de Trump para conseguir Groenlandia de una manera u otra, según él dice? ¿Está siendo la presión cada vez más grande o en qué punto estamos ahora mismo? Bueno, Donald Trump tiene diversificados sus puntos de presión en tantas partes que al final va manteniéndolas, pero se le ve decidido a quedarse literalmente con esta enorme isla que hoy por hoy, digamos que entre comillas, pertenece a Dinamarca. Digo que entre comillas porque evidentemente tiene un acuerdo, forma parte de Dinamarca con un acuerdo de una enorme autonomía. Pero Donald Trump creo que piensa que el que la sigue la consigue y no ceja su empeño. Entre otras cosas porque es un elemento, es un punto clave mundial en la geopolítica y en la geoestrategia, sobre todo mundial. La isla de Groenlandia es esencial en el hemisferio norte por muchísimas razones. Sabemos, por un lado, que son más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Sabemos que es una suerte de tapón frente a lo que viniera desde Rusia o desde China por ese lado. Pero también sabemos, Alfredo, que mantiene la base aérea de Thule allí y que es una base donde tiene una gran cantidad de armamento, de sistemas de defensa. ¿No le vale? ¿No es suficiente? Porque no creo que hubiera mucho problema para pactar con Dinamarca o con la propia Groenlandia, en el hipotético caso de que fuera independiente, una ampliación en la medida que fuera necesario. Efectivamente, hay que tener en cuenta que Dinamarca es aliada, es un aliado más de los Estados Unidos a través de la Alianza Atlántica. Por lo tanto, no tendría ningún tipo de problema para mantener la base de Thule, que tiene una ubicación geográfica privilegiada, a 1.500 kilómetros del Polo Norte. Es el punto de vigilancia fundamental de ese tapón que acabas de decir con magnífico criterio, ¿no? No tendría ningún problema en llegar a un acuerdo, incluso de aportar una mayor economía a la isla, ampliando, con la finalidad de ampliar esa base, ¿no? Con lo cual hay otro criterio más que le puede estar entrando en su mente, que es el de ser la persona que se anexionó esa gran isla, con lo que de importancia tiene para los Estados Unidos. Su sueño húmedo sería Groenlandia y Canadá. Con eso se convertiría en el país más grande del mundo, en un verdadero gigante, incluso superior a Rusia, y dominaría el hemisferio norte en todos los sentidos, ¿no? Y además protegería su acceso. Pero en el ámbito de la protección, en el ámbito militar, ya lo tiene. El sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos está en parte en esa base aérea de Thule, con radares de todo tipo, de alerta temprana, con detección de misiles balísticos que vengan de los eternos rivales, adversarios o enemigos, como lo queramos llamar. Y por lo tanto no tiene demasiado sentido que se busque un enemigo más, que es Dinamarca, y que sería por consiguiente la Unión Europea, sobre todo entre un aliado como es Dinamarca. No tiene demasiado sentido esa polémica, y si quieres hacerlo, a lo mejor resultaría mucho más productivo, mucho más fácil hacerlo en silencio, claro, que no es su estilo. Claro. Por otro lado, sabes que no sé si queda en el terreno de la retórica, pero insiste una y otra vez cuando habla de Groenlandia, de que lo va a conseguir de una manera u otra. Y cuando uno, leyendo fácilmente entre líneas, lee otra, esa otra solamente es la confrontación armada. Dinamarca, por extensión, la Unión Europea, nos da la sensación de que no tiene ningún margen frente a Estados Unidos en un duelo militar, pero ¿tú crees que cuando dice eso sería capaz de llevarlo hasta ese extremo? A ver, yo creo que Donald Trump es un experto y cada día más en decir cosas y no hacerlas, Se ha convertido en la típica persona que yo personalmente pensaba que era un gran negociador.
De hecho, era lo que consideraba él, pero se ha revelado que no lo es. Por eso Vladimir Putin le está tomando el pelo, porque ha puesto sus cartas sobre la mesa y porque tiene ciertos tintes de fanfarronería. Yo creo que está fanfarroneando. A Estados Unidos no le interesa entrar por las malas en Groenlandia porque se enfrentaría de una forma directa a sus grandes aliados, ¿no? Cosa que tampoco le importaría demasiado, pero sería un gasto inútil, que es lo que quiere evitar. Así que yo creo que eso no lo va a hacer. Pero lo dice, porque él va a máximos, ¿no? Los negociadores que ponen todo sobre la mesa y dicen, si no haces esto, te arrollo. Y claro, al final luego no lo hacen, ¿no? Pero es un peligro, porque nunca se sabe al final lo que puede ocurrir con este hombre, ¿no? Fíjate, acaba de anunciar aranceles bajados, aunque aún así son importantes, a China al 55% como parte del nuevo acuerdo comercial, y la propia China ha confirmado a CNBC que empieza a permitir la distribución de tierras raras, que al final es lo que quería Estados Unidos. Y esto nos vuelve a entroncar, de cierta manera, con Groenlandia, porque otro elemento que le puede servir, aunque sé que sería muchos años vista, porque no hay nada al respecto, pero es, si se sigue deshelando el Ártico y deshelando la propia Groenlandia, también tiene reservas de tierras raras. Sería también otro motivo potencial para tener ese territorio, ¿no? Claro. Sí, desde el punto de vista geopolítico está claro, desde el punto de vista geoeconómico también está claro. Quiere las tierras raras, que son esenciales pues para muchos materiales, muchos instrumentos que tenemos ahora, más litio, grafito, cobre, que son fundamentales para las baterías y para otras tecnologías de carácter limpio, ¿no? Es decir, que Groenlandia tiene un potencial extraordinario, pero es un terreno congelado sin infraestructuras. Es decir, no sería nada barato, nada, absolutamente nada barato, al menos a corto o medio plazo, el explotar esas minas, ¿no? O sea, no sería una inversión en absoluto barata. Pero está ahí, es un sitio de riqueza. ¿Se deshelará el océano? Pues puede ser. La Antártida lleva 3 años creciendo en hielo, ¿no? De repente ha empezado a crecer en hielo. Varios cientos de miles de toneladas, ¿no? Así que no podemos saber lo que va a ocurrir en el futuro. Todo hace pensar que se empieza a deshelar y eso implicaría otra cosa más. Sería un punto de paso estratégico entre los dos continentes, ¿no? Así que sería otra de las razones ese deshielo para ser un punto geoestratégico fundamental. Pero insisto, nada barato, al menos de momento. Alfredo, si tenemos un poquito de perspectiva y pensamos cómo cuando no ha querido invadir, cuando no ha querido utilizar su ejército, Estados Unidos no ha renunciado a influir y a dominar el destino de los países en los que ha tenido interés, sabemos toda la Operación Cóndor, etcétera, ¿no? Toda la Escuela de las Américas. No sé si en ausencia de un conflicto armado abierto y con rechazo de la oferta económica, ¿le convendría a Trump o apostaría por una desestabilización política de la región para intentar, por lo menos, que no se le vaya viva la presa? No sé si me entiendes. Sí, totalmente. Eso sería más plausible. Sería entrar en lo que se conoce como la zona gris. Es decir, un espacio en el que no hay guerra, no hay una guerra declarada, pero no hay paz. Se produce a través de desestabilizaciones. Es una especie de guerra híbrida, pero sin emplear la palabra guerra porque no sería como tal una guerra, ¿no? Así que sí, esa sería la parte más plausible, ¿no? Desestabilizar a Groenlandia, Dinamarca, Unión Europea para conseguir sus propios fines. Empezando por la isla de Groenlandia, ¿no? Pero no sé hasta qué punto Donald Trump va a convertirse en lo que su estrategia de seguridad nacional llama países gamberros, ¿no? O países del mal. Sí. Claro, digamos que viniendo Donald de allí Trump, serán los buenos, será el sheriff, sin duda. O sea, porque lo que hace, Sí, seguro, hay armas de seguro, destrucción pero- masiva o no, entramos en Irak porque teníamos que hacerlo. No sé si entiendes mi discurso. Sí, totalmente. A ver, es el líder mundial y mueve a los países del statu quo, entre los cuales están todos los de la Unión Europea, incluso del resto de Europa que no sea Unión Europea. Es el gran líder de Occidente de momento, pero y yo no me canso de decirlo en clase, se ha convertido en un país revisionista.
de sí mismo, pero revisionista. Sí. Su estrategia de seguridad nacional habla de esos países revisionistas, China, Rusia, y los países del statu quo. Bueno, pues él ahora está en la parte revisionista poco a poco. Y tiene otro problema desde el punto de vista internacional, y es que ha dejado de ser fiable. Claro. Entonces, cuando tú pierdes la fiabilidad en el espacio internacional, tus aliados ya dejan de ser todos lo leales que parecía que podían ser y pasan a ser otra cosa distinta, o por lo menos a tentarse la ropa, ¿no? Así que, bueno, no sé hasta qué punto puede asumir ese rol, pero a Donald Trump solo le quedan 3 años de mandato. Bueno, sabes que hay una iniciativa legislativa para terminar con esa limitación propuesta por los republicanos. Ahí lo dejo, que su lucha contra la institucionalidad estadounidense, contra la institucionalidad de la República, está en marcha en todos los órdenes. Pero vamos a terminar centrados un poco en Groenlandia, si te parece, Alfredo, pidiéndote respuesta para una hipótesis. Una hipótesis con una Groenlandia, por ejemplo, independiente, que es algo que sería razonable dentro de las posibilidades, porque llevan muchos años intentando sus propios ciudadanos luchar por ello. Y yo te pregunto, un Estado frágil, porque tienen 55.000 personas y lo serían, yo no sé si generaría un mal mayor que lo que tenemos ahora mismo, porque sería víctima de posibles perturbaciones del espacio ártico, sería víctima propiciatoria de un Estados Unidos que intenta mediar, que intenta influir, pero también de una Rusia o de una China que podrían intentar también socavar un espacio de seguridad europeo que con un Estado compuesto por 55.000 groenlandeses no parece demasiado complicado, ¿no? Ese escenario sería malo para nosotros, ¿no? Sería malo, pero poco plausible. Vamos a ver, mi hipótesis sería que efectivamente en Groenlandia los cantos de sirena de Donald Trump se llevaran el gato al agua y al final Groenlandia lograra un estatus parecido a Puerto Rico. Esa sería mi hipótesis. Porque lo que está claro es que Groenlandia no subsiste sola, necesita los 500, 600 millones de euros que se le inyecta todos los años por parte de Dinamarca, pero si Donald Trump les ofrece más, yo no tengo ninguna duda en que se irían con Donald Trump, con un buen acuerdo de negociación que sería perfecto. Puerto Rico vive estupendamente bien con ese estatus de soy pero no soy, porque tiene todo a su favor y nada en contra, ¿no? Así que ese es para mí el escenario futuro. Aquí a unos años. Con esa reflexión nos quedamos. Alfredo Rodríguez Gómez, profesor de Relaciones Internacionales de UNIR. Un placer, como siempre. Un abrazo. Hasta la próxima. Igualmente, Rafa. Otro para vosotros. Hasta luego. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Ahora ahondamos en esa labor que nos gusta llevar a cabo de incrementar nuestro bagaje geopolítico y de ahondar en cuestiones que no están en primera plana, pero que están ahí y que pueden cambiar cosas a futuro, sin duda, porque representan reivindicaciones y afectan a los equilibrios. Me refiero, en concreto, igual ni les suena, a la reivindicación por crear el Jalistán. Lo voy a dejar ahí para que nos lo explique nuestro invitado, que es Amin Lejarza de Bilbao, analista internacional. Amin, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rafa. Un placer. Amin, ¿qué es el movimiento por el Jalistán? ¿A qué realidad obedece y responde? ¿Y cuál es su objetivo principal? Bueno, el movimiento separatista del Jalistán debemos entender que es un movimiento que comprende a la comunidad Sikh, que visualmente para los oyentes va a ser muy fácil saber quiénes son, que son estas personas de origen o pertenecientes a la India, aunque hablando de movimiento separatista no creo que les haga mucho caso si alguien nos está escuchando, que llevan una especie de turbante. Ellos pertenecen a una de las religiones o a la religión considerada como más joven del mundo, son una religión de entre 25 y 30 millones de personas y se encuentran en la región norte, en la frontera entre India y Pakistán, esta región que últimamente ha tenido también tanta tensión entre ambos países, que entra el estado de Cachemira dentro de India, entran también el estado de Cachemira en la parte pakistaní, entra la región del Punjab, que es donde dentro de India está la mayor comunidad Sikh del mundo, evidentemente, pero también dentro de la India.
Tenemos en esa religión monoteísta que mencionabas, es la quinta religión monoteísta más grande del mundo, y al final esto, a mí en un primer vistazo, lo que me recuerda es los muchos debes que tienen los procesos descolonizadores de las potencias occidentales, porque al final, en una zona muy homogénea, religiosamente, étnicamente, has generado un problema, de nuevo, que viene ahí larvado y que no deja de dar complicaciones a los estados donde se mueve esa minoría Sij. Efectivamente, ¿no? O sea, hay que entender que es una religión muy joven, una religión que surge, además, cuando todavía la India estaba bajo el Imperio Mongol, bajo el mandato del Imperio Mongol, una religión a la que no se le da salida, que la única salida que, una vez más, en esa zona, como en tantas otras del mundo, el Imperio Británico lo único que le ofrece es un poco de, bueno, pues si aquí no estáis seguros, veniros, ¿no?, a Reino Unido o dispersaros en Australia, que también hay una comunidad importante, sobre todo en Canadá, que es donde existe la mayor comunidad Sij, o la parte de la diáspora, ¿no?, la mayor diáspora y con mayor influencia se encuentra en Canadá, hecho que ha llevado a cabo a que se produzcan tensiones Así es. entre ambos países. Pero si hay algo que yo creo que sería muy interesante para el oyente, para también darles un poco de contexto, ¿no?, de algo que haya hecho este movimiento separatista del Jalistán, es el asesinato de Indira Gandhi. Totalmente. Es decir, la operación Estrella Azul, el Templo Dorado, el 84, y como consecuencia el asesinato de Indira Gandhi. Efectivamente, eso es un poco, yo creo que esto viene muy bien al oyente para, como bien decías anteriormente, para dar este contexto y entender. Ahora hay que entender qué supone el Jalistán, te diría yo, Rafa, a nivel geopolítico en la región. ¿A quién afecta? ¿En qué sentido también la India se siente afectada, ¿no? ¿Cuáles son las tensiones existentes? Es decir, hablamos de una región que afecta tanto a India como a Pakistán, incluso llega a partes de Afganistán, en lo que es el imperio, ¿no? La reclamación de imperio / Estado / lo que ellos querrían, o lo que ellos, mejor dicho, reclaman a día de hoy, pero casi que siempre se acaba dando al mismo actor, China. Es decir, lo que genera todo este movimiento, en el que incluso se ha llegado a decir que Pakistán puede estar ayudándoles, les da cobijo, etcétera, etcétera, esto tiene pros y contras. Es decir, Pakistán está cabreado con India, ¿no?, porque Bangladesh se independiza también gracias a un gran apoyo de la India a la comunidad bangladesí de ese Pakistán oriental, por un lado, y dicen, ¿no?, y se suele decir en las malas lenguas, o India muchas veces reivindicando, dice que Pakistán está a favor o les apoya simplemente un poco por la pataleta de también devolverles, ¿no?, el golpe. A Pakistán también le afectaría, por lo tanto, bueno, sería una vara de doble medir, pero volvemos a lo de siempre. Si ese Estado se diese, se fraguase, hay que recordar que cuando tú ves en el mapa, y esto de cara al oyente yo creo que siempre nos viene bien darles esa visión dentro de nuestras limitaciones siendo radio, para que China llegue a Guedawar, al puerto de Guedawar en Pakistán, hay que pasar por el habría que pasar por el Jalistán. Entonces, y hay unas autopistas que son inmensas en Pakistán, que van desde China, donde China consigue tener una salida al Índico en Pakistán, que ahí también habría, o sea, ahí tiene el gran elemento tendría un gran elemento de negociación Jalistán para pedir ayuda no solo a Pakistán, como se dice, no solo a terceros estados, ejemplo de Canadá, por ejemplo, sobre todo, donde hay una comunidad muy, muy grande. Hablamos de, bueno, no es un estado con mucha población, el de Canadá, pero tiene un 1% de la población canadiense de origen Sij, o perteneciente a la diáspora Sij, y en esas autopistas en las cuales se llevan trailers y camiones de mercancías desde China hasta el puesto de Guedawar en Pakistán, habría que pasar por el estado del Jalistán, y ahí podría ser un país, o sea, ahí si se diese y se proclamase como un estado, una autonomía, un estado muy con mucha autonomía, ahí tendría un elemento de importante
negociación con una potencia como es China, ¿no? Es tremendo, es muy interesante. Ha sacado a colación la diáspora Sikh, siendo un pueblo perseguido, que además cuando ha habido incluso disturbios, que los ha habido tanto en Pakistán como en la India en el pasado, donde ha habido verdaderos asesinatos y persecuciones masivas del diferente, porque es lo que suele pasar cuando el nacionalismo se exacerba. Hemos visto los conflictos entre India y Canadá, porque supuestamente, y según Canadá, servicios secretos de India habrían actuado matando, asesinando a líderes Sikh que residen en el país norteamericano. Bueno, pues ¿qué papel juega esa diáspora, Amin, en todas las reivindicaciones que rodean a este Jalistán, que lo sabemos, tú nos lo estás explicando muy bien, y lo que supondría también, pero que ahora mismo no es más que un deseo, un anhelo que está muy lejos, evidentemente, de conseguirse, cuando además sería a costa del territorio de dos potencias nucleares que no parecen estar por la labor. Pero en cualquier caso, ¿qué papel juega la diáspora en esta reivindicación? Las diásporas suelen ser generalmente muy similares, o suelen jugar papeles muy similares. Hablamos de diáspora, quiero decir, en este caso pequeña, por el papel de este caso del Jalistán, ¿de acuerdo? El caso de una diáspora como la del Jalistán, con presencia en países como Reino Unido, Australia, Canadá o Estados Unidos, sobre todo es fuerte en Canadá, porque en Reino Unido hemos visto a un ministro como Sunak, que no es Sikh, por ejemplo, ¿no? O en Australia no llega a tener el poder tampoco suficiente, porque Australia necesita de muchas cuestiones de la India. Entonces es como un toma y afloja, ¿no? Son más declaraciones muchas veces en el terreno diplomático, que se queda en ese terreno diplomático y no trascienden a más. Pero en el caso canadiense, que es quien más les apoya, donde más fuerza han tenido, donde han llegado a tener miembros en el gabinete con Trudeau, por ejemplo, ¿no? O una gran cantidad de parlamentarios, no sé si llegaron a la veintena, si no pues no he leído, no te voy a mentir, creo que he leído que llegaron a la veintena, ese dato sí que lo desconocía en su momento. Esto te diría que en el caso del Jalistán es que no se olvide, ¿no? O sea, su papel es una labor reivindicativa, es una labor de que tengan fuerza y apoyo y generar esa influencia en terceros estados con grandes, porque los estados no son tampoco arbitrarios, ¿no? Estamos hablando de todo lo que supone, hemos dicho Reino Unido, hemos dicho Canadá, hemos dicho Australia, hemos dicho Estados Unidos, es decir, todo ese territorio que tiene una relación con el Imperio Británico, porque allí es donde se han podido, evidentemente, sentir más cómodos, y son grandes y territorios defensores de los derechos humanos históricamente. Entonces, en este caso, ellos lo que utilizan dentro de esa diáspora es tener influencia, llegar al Parlamento, como es el caso de Canadá, llegar al gobierno y poder poner sus cuestiones, sus improntas, y que se genere todavía un mayor diálogo, y que ese tema no acabe haciendo que el estado del Punjab, donde está la mayor población Sikh, en este caso dentro de la India, no se les olvida o no se les oprima con total impunidad. Desde luego, además han tenido una capacidad de lucha, por lo menos para reivindicar y para hacer patentes cuáles son sus deseos, que es importante, que ha influido, que ha tenido magnicidios, como decimos, pero que también sufre de discriminación e incluso de asesinatos transcontinentales. Por lo tanto, relevante conocer el Jalistán y las reivindicaciones Sikhs. Amin Lejarza de Bilbao, analista, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Nada, igualmente, hasta la próxima. No hay tiempo para más, hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Hasta mañana. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Con casi 800 años de historia, la Universidad de Valladolid ha formado a miles de personas. Hoy sigue mirando al futuro. Más de 70 grados y dobles grados. Visión internacional. Formación integral de las personas. Un lugar donde descubrir quién eres. Y llegar a ser quien quieres ser. Universidad de Valladolid. Lo que somos. Lo que serás. uva.es. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios
anuncios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. El Hombre de Acero regresa. Este 11 de julio vuela directo a la emoción con Superman Legacy. Solo en Cine Yelmo, donde los héroes se sienten reales. Compra ya tus entradas en la app o en yelmocines.es. Recuerda, Superman Legacy. Estreno 11 de julio en Cine Yelmo. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.